Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo al The Division. Hoy compararemos dos armas, ¿vale? Que se usan bastante para el PvP, ¿vale? Para que a ver si os sirve un poco cuál elegir, ¿vale? Cuál os gusta más. Serán la LBOAC, ¿vale? Y la M4 Policía. Como veis, en principio las dos son muy parecidas en el tema de... las dos hacen 16,5k de daño. Las dos tienen 850 DPM y las dos cargan 30 de cargador, ¿vale? Aparte, las dos son rifle de asaltos, con lo cual las dos hacen un 20% de daño a la protección de enemigos élites, ¿vale? ¿Os habéis fijado, no? Os habéis fijado, ¿vale? Perfectamente. Se usan bastante para PvP, sobre todo la M4, ¿vale? Os lo voy a decir ya. Pero la verdad es que antes yo las veía más distintas, antes de esta última actualización, pero ahora la verdad es que me parecen bastante iguales, ¿vale? En el tema de la velocidad de disparo y tal lo han igualado todo, ¿vale? Pero vamos a hacer una pruebecilla. En principio están las dos sin ningún talento y vamos a probar estabilidad y esas cosas de las armas estas. Sabéis que las M4 y la LBAC, por ejemplo, son más rápidas que la AK o la G36, ¿vale? Tendréis que elegir un poco si queréis más velocidad y más cadencia de disparo, o sea, más cadencia de disparo, pero menos estabilidad, o menos estabilidad y más puntería, ¿vale? O sea, eso es... eso, ¿vale? Y como veis, estas armas van muy bien porque disparan muy rápido, ¿vale? Tienen cargador, bueno, 30 balas que podríamos multiplicarlo, ¿vale? ¿Verdad? Con los cargadores esto. Pero son balas que se pueden, armas que se pueden llegar a controlar bastante bien. Por eso la gente las usa bastante. Como veis, no estoy aplicando ningún modificador de estabilidad ni nada a ninguna de las dos, ¿vale? Y esta que estamos probando ahora, ¿vale? Se va un poco más la M4, ¿eh? La LABOAC, como podéis ver, se va muchísimo menos, por lo que veo, ¿vale? Antes, si no recuerdo más, las M4 eran un poquito más lentas que las LBOAC, pero siempre he estado por el mismo sitio, ¿eh? Se puede llegar a controlar igual, pero se va un poco más, ¿eh? Y eso que no tiene modificaciones. Y aunque parezca mentira, si os fijáis en la distancia de velocidad de recarga, distancia y retroceso, si cambiamos de una a otra, se mantienen iguales. Son las dos iguales. Pero no es así, ¿eh? No es así. Y si la probáis, por eso quería probarlo yo con vosotros. Porque si os fijáis, esta se va mucho menos, ¿eh? Disparando a ráfagas, ¿vale? Estoy disparando a ráfagas. Por supuesto, este tipo de armas no podéis disparar, a no ser que... Sabéis que en el PvP hoy en día hay mucha corta distancia, ¿verdad? Entonces ahí sí que podéis disparar así, un poco más rápido, ¿vale? Pero, o sea, manteniendo el botón. Pero si vais a disparar de lejos hay que disparar apretando y soltando el botón del ratón, ¿vale? Purum, ¿veis? Y no se va a la cabeza, pum, pum, pum. Dolor. ¿Vale? Y ir calculando cuánta es la velocidad a la que podéis apretar y soltar, ¿vale? Si es apretar, soltar, apretar, o es apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar. ¿Qué es esto? Es lo que estoy haciendo, ¿vale? Yo hago aprieto, suelto, 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 aprieto, suelto. Vale. Pues ahora vamos a probar lo mismo, pero con la M4, ¿vale? La ponemos en el sitio. Aprieto, suelto, aprieto, suelto, aprieto, suelto. Es muy parecida, ¿vale? Nos podríamos llegar a acostumbrar a que tendría que ser igual realmente, ¿vale? Tendría que ser totalmente igual, pero yo le noto mucho más retroceso, ¿eh? No sé si vosotros os dais cuenta que igual se puede controlar, ¿eh? Con una milésima menos de segundo apretando, ¿vale? Igual se puede controlar. Pero noto menos retroceso a esta, ¿eh? Se queda, ¿veis? La estabilidad o el retroceso en el juego es lo que al disparar el arma se mueve, ¿vale? ¿Veis que esta hace una especie de zigzag? Cuando lo aprieto hace... ¿vale? ¿Veis? Se mueve. Se mueve así como en trueno hacia arriba. Sin embargo, cuando saco la LBOAC, hace... el trueno no lo marca tanto. Os fijáis claramente, ¿no? Se ve claramente que no lo marca tanto y baja mucho más rápido a su posición inicial. Os fijáis, ¿verdad? Sin embargo, si yo disparase así, ¿veis? Manteniendo, se sube para arriba. Eso es el retroceso y la estabilidad, ¿vale? Es como se sube, ¿vale? Sin tocar el ratón. Y la M4, ¿veis cómo se...? ¿Veis? Ahí lo habéis visto claramente, ¿no? Una va recta hacia arriba y la otra va haciendo giros hacia la izquierda. Aunque pongan que es igual, la manejabilidad no es igual, ¿eh? Yo preferiría esta
Antes os hubiera dicho la M4, porque la verdad es que la M4 se supone que antes se podía manejar mejor. Pero yo ahora la veo peor, ¿eh? Mirad que zigzag hace. No. La M4, ahora mismo en los cambios en la expansión las están, o en el parche 1.6, recomiendo claramente la LBOAC, que es súper chula. Encima, mirar qué cañón, qué grip hasta justo el cañón donde se acaba táctico, para poder las miras delante. Es una pasada de arma preciosa, o sea, tanto a la vista como el manejo y como todo, ¿eh? O sea, que vamos a empezar a usar esta en los próximos vídeos. Y la M4 policial vamos a dejarla un poco de lado, ¿vale? Pero ahora vamos a comparar. Como sabéis, no tiene nada que ver los talentos, ¿vale? No estamos comparando el daño ahora mismo, sino la manejabilidad. Y no hay en principio no hay ningún talento, que a no ser que usemos una habilidad o matemos a un enemigo, que nos mejore la manejabilidad. O sea que, ¿veis? No hay ningún problema. Vale. Perfecto. O sea que nos estamos esperando a pelo. Entonces, si le pusiéramos, por ejemplo, a esta... sabéis que cuando tengáis un arma nueva, tenéis que decidir si lo que queréis es ganar más daño, más velocidad de disparo, o sea, más daño por segundo, perdón, o queréis manejarla mejor, ¿vale? En principio, si vais a hacer el PvP, ¿vale? Igual os interesaría máximo daño. Máximo daño, ya sabéis que controlando las armas o disparando de cerca, no nos importaría tanto la estabilidad, igual que disparando a ráfagas. Entonces vamos a intentar aplicarle el máximo daño a estas armas, ¿vale? Y olvidándonos de la estabilidad. Ya os lo expliqué en otros vídeos, ¿verdad? Que la estabilidad mejora el manejo del arma, o sea, que no se mueva tanto. La puntería agrupa las balas, ¿vale? Para que estén más juntas. Y ya está, el daño crítico de arma hace que tu crítico, el daño rojo, haga más daño. La distancia óptima aumenta el daño que puede recorrer la bala antes de perder... daño, ¿vale? Valga la redundancia, porque sabéis que cada arma tiene una distancia mínima, que la podéis ver en los stats, ¿verdad? Distancia es esta. Si yo pongo un sniper, veréis cómo la distancia se multiplica por 2. ¿Por qué? Porque si yo lo vais a ver en la pistola, muy fácil. Siempre os lo muestro en la pistola, ¿vale? En la pistola yo aquí hago 15 de daño, 15k, pero ya a esta distancia ya hago 12. ¿Vale? Le aplican un malus al daño de las balas o del arma, cuanta más distancia hay, sea el arma que sea, pero depende del arma, tiene una distancia mínima más larga, o sea que el enemigo tiene que estar más lejos para que le afecte ese daño. Vale, pues como ya sabemos la manejabilidad y lo que son todo eso, simplemente vamos a ir a por que el arma haga más daño, pero entonces tendremos que acostumbrarnos a disparar así, ¿eh? Nada de disparar ráfagas, porque entonces perderemos mucho daño, a no ser que estén cerca. Que ya sabéis que el PvP hoy en día también se hace a muy corta distancia. Ahí nos dará igual. Ahí el daño nos va a beneficiar también. Y luego, aparte de eso, aparte de una vez decidir si queréis una M4 o una LBOAC, que son las armas de rifle de asalto más rápidas, ¿vale? Rifle de asalto, a no ser que nos vayamos a Bullfrog, ¿ok? Que tiene 900. La Bullfrog le pasa, porque la Bullfrog es una arma exótica que también probamos en otro vídeo. Entonces, esta se pasa. Pero como veis, tiene mucho malus en el daño. Sin embargo, la M4, la LBOA o la M4 se mantienen en el daño que tienen la AK, ¿vale? Que siempre tendrá un poco más la AK, al ser más lenta, ¿vale? O la G36, que aquí no llevo nada, pero la G36 se compararía con la AK. Si queréis un día haremos un vídeo comparándosla. Pues vale, dicho esto, ¿vale? Ya las hemos comparado a pelo, sin que le afecte ningún modificador ni ningún talento. Y hemos comprobado que ahora mismo, antes igual no era así, pero ahora mismo la LBOAC a mí me gusta más, ¿eh? Y antes yo creo que la M4 era más manejable. Pero también puede ser mi apreciación, ¿eh? Aunque yo lo he notado bastante, y más al mantener el disparo, ¿verdad? Como se nos iba hacia arriba muchísimo, ¿eh? Estamos hablando del parche 1.6 que pondrán en breve en todos los sitios, tanto en PS4, Xbox como en PC. Darle más o menos menos de un mes, ¿vale? Y ahora lo único que tendríamos que elegir, lo digo, lo que os decía, una vez elegida nuestra arma principal, ¿vale? Que, bueno, podría ser esta, ¿no? Podría ser una AK, podría ser una, si queréis, una de AUG, una de subfusil. Si lo que vais a querer llevar es el escudo con el set táctico, ¿vale? Que nos permite llevar el escudo antidisturbios y una metralleta, habría que elegir entre su fusil. Porque luego la secundaria
En principio, a no ser que llevéis su fusil, que entonces sí que podría ser un rifle de asalto, pero normalmente si lleváis un rifle de asalto como primaria, recomiendo llevar una MG o un rifle de francotirador de secundaria, ¿vale? Pero eso a gustos colores y depende cómo juguéis. Si vais a hacer PvP muy cercano, un subfusil y un rifle de asalto también os van a venir muy bien, porque queréis hacer mucho daño en pocos segundos. Y los subfusiles van de lujo. Sabéis que los subfusiles, lo pone aquí, ¿no? Hacen daño crítico del arma, o sea que para PvP también nos iría muy bien. Tienen más o menos un poquito normalmente menos balas que las otras, pero muy pocas. Tienen más o menos el mismo daño que las M4 y que las LBOAC. Y lo bueno es que en vez de dar daño a protección de enemigos, que no nos interesaría mucho para el PvP, 33% de daño crítico al arma está muy bien, ¿eh? O sea que un subfusil sería también una muy buena elección para el PvP, pero hoy estamos comparando estas dos armas, ¿vale? Y en principio yo ya me voy a quedar con la LBAC y vamos a equiparla para que haga el máximo daño, ¿vale? El máximo daño se puede hacer de dos maneras, o bien al realizar crítico o bien el daño base, ¿vale? Eso lo sabemos, ¿verdad? Tendríamos que buscar qué queremos hacer. Si daño base, tendríamos que buscar entonces daño de tiro en la cabeza, ¿vale? Y disparo crítico, sobre todo, ¿vale? Porque el daño crítico de arma es cuando ya haces crítico. Si ya no haces mucho crítico, pues no te merece aumentar ese daño, te merece que haga más críticos el arma. Entonces buscaríamos, por ejemplo, disparo crítico y daño crítico. Esta está bien, ¿vale? Disparo crítico y daño de tiro en la cabeza. Estas, disparo crítico y daño de tiro en la cabeza son las mejores, ¿vale? Esta tiene 3 y esta tiene 2,5. Esta tiene más daño, más disparo crítico y esta tiene más daño de tiro en la cabeza. Preferiría seguramente... Encima esta da 11 de estabilidad, o sea, esta es mucho mejor realmente, ¿vale? Esta es mucho mejor, pondríamos esta, que encima también nos da un poco de estabilidad, que me gustaría uno puro, ¿vale? Uno de daño puro, pero bueno, si no encontráis ninguno... De daño puro se refiere a que tiene, por ejemplo, disparo crítico, daño crítico y distancia óptima también le afectaría un poco al daño si estamos disparando muy lejos, ¿vale? Pero uno de daño puro sería esto, disparo crítico, daño crítico de arma y daño de tiro en la cabeza, ¿vale? Esto es a lo que me refiero cuando me busco una modificación de daño puro. Estas normalmente son las que más se guardarían la gente, o sea que tener un ojo a estas. Porque esto depende ya de vuestra manejabilidad, no mejoráis la manejabilidad del arma, pero bueno, si sois capaces de acostumbraros al arma mucho, pues al final no os hará falta, ¿vale? Y lo que queréis hacer más daño. Entonces le pondríamos esta, por ejemplo, ¿vale? En principio le pondríamos esta, que nos afecta a todos los críticos, ¿vale? Hace que haga más críticos, un 7,5, buenísima. Hace que los críticos hagan más daño y hace que los tiros que hagamos en la cabeza provoquen ya en sí más daño. Vale, pues esta la dejaríamos, encima le queda perfecta. Y haríamos lo mismo con todos los modificadores, ¿vale? Iríamos mirando a ver los que tenemos y iríamos buscando los que más daño puro tuvieran. Este es el que más me parece que daño puro tiene de los que he visto, ¿eh? Porque tiene disparo crítico y daño de tiro en la cabeza. Son cosas que se te aplican directamente, ¿vale? No hay que esperar a que te haga crítico ni nada. Daño crítico de arma y daño de tiro en la cabeza. Este queda de disparo crítico. Eso es lo que me interesa para hacer más crítico, ¿vale? Disparo crítico y daño de tiro en la cabeza. Este también me interesa. Este tiene 5,5 y 3. Vale, y el nuestro que hemos puesto tiene 5,5 y 3. O sea que es mejor esta. No, perdón. 17,5 y 3. 17,5 y 3. ¿Y este cuánto tenía? Buah, este tiene 17,5 de daño de tiro en la cabeza. Buah, brutal, ¿eh? ¡Buah! Voy a dejar ese. Bueno, y iríamos haciendo así, ¿vale? Si lo que queremos es que haga más daño, iríamos buscando el que tenga por lo menos 2 stats de daño, ¿vale? Está claro que en algunas cosas no vais a poder encontrarlos, pero los que más se os acerquen, ¿vale? Los que más se os acerque a vuestro gusto. Daño crítico de arma, daño crítico de arma, daño crítico de arma, daño crítico de arma. O sea que esto daño crítico de arma, puntería, estabilidad. En esta es la única que podríamos buscar un poco más si queremos más velocidad de recarga o más estabilidad. Yo voy a buscar daño crítico de arma 17. Voy a buscar el que más haga de daño crítico de arma y me voy a decidir por ese, que es este, 17 de daño crítico de arma.
Perfecto, puesto. Y ahora nos quedaría el cargador, que aquí esto es más fácil, porque depende de si queréis balas o queréis velocidad de recarga, ¿vale? Yo en principio suelo tirar por la capacidad del cargador. Encima este tiene disparo crítico y daño crítico de arma. Cadencia, disparo crítico 2,5, este tiene 3. Daño crítico de arma, nada. Disparo crítico 2. Disparo... Este está bien porque me da tiempo de recarga del arma, disparo crítico y capacidad del cargador. No me da mucha capacidad, pero no está mal. Esta me da más cadencia de fuego, pero en principio, cuanto más cadencia, más estabilidad necesitaréis. O sea que no quiero. Sin embargo, un tiempo de recarga me puede ir bastante bien. Vamos a ponérsela y ya tendríamos nuestra arma equipada. Ya solo nos quedaría elegir la pintura, pero está claro que me quedo con esa, ¿vale? Y ya podríamos probarla. No le hemos puesto en principio nada de estabilidad o casi. Y veis que ahora pasa de hacer 28 de daño de crítico, ahora hace 32, ¿vale? Se maneja bastante bien aún, ¿vale? Se maneja bastante bien, aunque habría que acostumbrarse un poco a disparar a ráfagas, como os digo, ¿vale? Pero de cerca no, de cerca podríamos hacer daño constante, aunque sea bastante, pero podríamos mantenerlo, ¿vale? Podríamos mantenerlo. Y vamos a probarla. A mí me suele gustar, como no suelo hacer mucho PvP, os recomiendo armas más lentas y que hagan más daño. Si no hacéis PvP, ¿vale? Aunque también os irán bien para PvP, pero en principio en PvE también os interesará disparar rápido, que haga un daño también interesante, ¿vale? Cubriros, cambiaros de sitio y esas cosas. Recordad que ahora han puesto 0,75 segundos para volver a dar la vuelta. ¿Veis que no puedo? Me tengo que esperar un segundo, aunque sigue siendo muy poco y el PvP sigue siendo un poco así, ¿vale? Ay, no me acordaba, me he metido aquí, ¿Dónde están mis puntos de mira? Bueno, sabéis que aquí, ¿no? Si nos metemos aquí, ¿veis? Si nos metemos aquí, empezará una especie de minijuego en la que tendremos que quitar... Y es una buena manera de acostumbrarnos a disparar con nuestra nueva arma, ¿eh? Yo os lo digo. O la sensibilidad, porque, por ejemplo, ahora se nos ha reseteado la sensibilidad del ratón, ¿vale? Y como es el PTS, tampoco lo vamos a cambiar. Para acostumbrarse a la sensibilidad de vuestro ratón y a disparar, es una buena forma de practicar la zona esta de tiros, ¿vale? Game over, ya está, se acabó. Bueno, amigos y amigas, tampoco quiero hacerme pesado, simplemente quería que vierais la comparación entre la M4 y la LBAC, que aunque parezca que no hay, porque ahora los talentos, por supuesto, que sabéis que son aleatorios, que se han igualado bastante, que las dos son las armas rifles de asalto con más velocidad de disparo, sin contar las exóticas, ¿vale? Que es la Bullfrog, y que hacen más daño, ¿vale? De velocidad, comparando velocidad y daño. Luego sabéis que una cara mucho más daño y será mucho más lenta, pero a mí son las que más me han gustado siempre, la AK, la G36 y estas, pero se usan mucho también para PvP estas, y os las quería comentar para que vierais cómo manejarlas, ¿verdad? El tiro a tiro, la ráfaga, ¿vale? Que la manejamos, y cómo poner modificaciones para hacer más daño y no necesitar más estabilidad, sino simplemente controlando un poco el disparo, ¿vale? Podremos, y más practicando, podremos apurar todos los disparos a la cabeza. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya servido de ayuda esta pequeña comparación de las dos armas, ¿vale? Esta será un poco más para mi gusto, pero también está muy chula. Pero para mi gusto será un poco más. El zigzag que hace, ¿vale? ¿Veis? Para mí hace más zigzag, ¿vale? Que esta. Para mí esta tiene una subida, ¿veis? Mucho más recta. Hace sin tocar el ratón, sube recta. Entonces es mucho más fácil de controlar para volver a la posición, ¿verdad? De disparo. Eso tendríamos que acostumbrarnos a bajar un poco el ratón y lo veo mucho mejor. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando, esos dedos arriba, esos subs, muchas gracias. Y cualquier cosita, ya sabéis, en los comentarios me lo podéis decir. Y hasta el próximo vídeo, amigos y amigas. Muchas gracias.